Estamos en contacto con Héctor Míguez, quien es secretario general del gremio de madereros. ¿Está bien presentado, Gogo? Bueno, yo todavía no soy secretario general, aunque te parezca mentira, porque este es un gremio que permanentemente lo estuvimos organizando, porque no tiene posibilidad de desarrollarse solo, porque es un gremio con mucho territorio y poquísimos afiliados, o sea, trabajadores en la industria maderera y cada vez menos. Cuando nosotros empezamos a normalizar el gremio había 800 trabajadores afiliados y hoy tenemos alrededor de 200 en toda la provincia, o sea, te imaginas caminar toda la provincia lo que implica, ¿no? Es insustentable, por eso lo está sustentando la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera, o sea, la USINRA, del cual yo soy el representante, ¿eh? O sea, tu cargo sería representante de USINRA. Exactamente, correcto. Bueno, comentanos, bueno, esto de ya más o menos con este panorama que nos vas diciendo de que ha mermado tanto la cantidad de afiliados, podríamos decir que es el reflejo de una industria que va decreciendo. Por supuesto, hay falta de políticas de Estado, sobre todo políticas de los distintos gobiernos que le hayan involucrado al bosque como un recurso renovable, perfectamente armonizable con la naturaleza y con la sustentabilidad en la medida que se trabaje. Es clara la posición. Ajá. Digamos, ¿qué debiera hacerse? Porque quizás, digamos, en este sentido, ¿cuál es para vos, digamos, lo que debió hacerse y no se hizo o que se podría hacer para reactivar la industria maderera? Siendo que posiblemente, digamos, aquí nomás, del otro lado de la cordillera, es una en zona similar se explota realmente mucho, digamos, muy intensivamente. Claro, hay distintos criterios, distintas historias, ¿no es cierto? Chile tiene una historia maderera que no la tenemos nosotros. Si bien es cierto, toda la selva valdiviana, digamos, tiene distintos regímenes en cuanto a su trabajo y en cuanto a su sustentabilidad. Del lado chileno es mucho más beneficiosa la situación, digamos, ambiental. Ahí hay un régimen de lluvia más alto que el nuestro. Entonces, dentro de lo que es la cordillera nuestra, la selva está retrocediendo por el avance de la estepa sobre el desierto, avanza sobre la cordillera o la precordillera. Entonces tenemos un problema grave. Eso se produce por falta de trabajo, justamente. El abandono de algunos campos, el cambio de uso de la tierra, o sea, nosotros tenemos el uso de la tierra superpuesto entre el IAC y la Dirección de Bosque, entonces delimitar las zonas que son de interés de bosque cuesta que lo acepte el titular o el ocupante que tiene ganadería y la ganadería atenta contra el desarrollo del bosque, bueno, etcétera, ¿viste? Hay una serie de cuestiones que no están, digamos, bien guiadas, no tiene una política definida del Estado, o sea, no hay, por ejemplo, se podría estar utilizando la gran cantidad de recursos que tiene la nueva ley de presupuestos mínimos del bosque nativo, donde hay mucha plata para aplicar a los planes de trabajo, de manejo de bosque, digamos, el manejo sustentable del bosque nativo, ¿no es cierto? Vos decís que, digamos, esta es una situación crítica. De esta situación crítica, implementando desde ya, digamos, alguna de estas medidas, ¿se puede revertir? ¿Hay posibilidades? O, bueno, va a ser una inversión hoy y, digamos, va a demorar muchos años en poder reactivarse nuevamente. Lo que pasa es que hay dos tipos de bosque. Nosotros tenemos el bosque implantado, que es una cuestión en la cual también se trabaja muy poco,
y tenemos el bosque nativo, el cual no depende de que nosotros lo plantemos, sino depende de que nosotros lo cuidemos. Para cuidarlo, el bosque, a contrario de lo que piensan muchos ecologistas extremistas, que dice que no hay que tocarlo, el bosque es todo lo contrario. El bosque hay que trabajarlo bien, con las prácticas, lógicamente, de sustentabilidad. O sea, vos tenés los bosques que si no se trabajan se degradan, como están la mayoría de los bosques nuestros, degradados por sobremadurez, ¿viste? Árboles que están, digamos, huecos, que no tiene, el bosque está cerrado, no entra la luz, o tiene animales dentro del bosque que hacen el ramoneo y no dejan renovables, cosa que eso, evidentemente, un bosque que no tiene renovables se muere. El destino final es la desaparición del bosque. Bueno, de todo esto, la mayoría de los técnicos, ingenieros, etcétera, universidades, CIEFAT, dirección de bosque, lo conoce perfectamente. Lo que pasa es que la política no va de acuerdo con los conocimientos. O sea, nosotros no podemos fijar una política de Estado que le dé permanencia a los proyectos que involucran al mantenimiento de ese bosque nativo, y por supuesto el trabajo del bosque nativo daría también trabajo a la actividad industrial, foresto industrial, compensándola también, para no hacer totalmente invasivo en el bosque nativo, con la forestación, que es la que también estamos trabajando poco. No sé si se entiende. Perfectamente. En este sentido te quería también preguntar, para ir cerrando, ¿cómo está este problema que se había planteado en 2 lotes en Cholila? Comentábamos un poquito si ha habido novedades. No, novedades no hay, porque eso del juez dictó la no innovar, la medida de no innovar frente al reclamo, y esa medida se cayó en el tiempo, o sea, ya no tiene vigencia, o sea que ya se podía hacer entrar en el bosque, pero tenemos la espada de Damocles encima, no sabemos si van a volver a presentar el recurso, porque evidentemente el problema no se terminó de solucionar. ¿Y cuál es el conflicto del bosque? El conflicto del bosque es que si nosotros no trabajamos en la etapa, en el volteo, en la época de invierno, durante todo el verano no se puede voltear. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta ahora que se tenían que haber volteado 3.000 plantas, se voltearon solamente, no alcanzan a 1.500 plantas. Esto quiere decir que el trabajo del invierno que se nos aproxima no va a tener materia prima el aserradero. Entonces las 35 familias que dependen del aserradero ese no van a tener trabajo, y va a haber, a lo mejor legalmente, la posibilidad de que, o bien en el mejor de los casos, suspendan a la gente o tomen medidas de otra naturaleza. No sé si es claro también el planteo. Perfectamente, Héctor. Estamos hablando de 35 familias y estamos hablando de que, según decías vos, la empresa había cumplimentado los pasos legales, ¿no? Todos los pasos han sido cumplimentados. Han sido llamados a la audiencia pública, ha sido plan de manejo, como es exigible. En este momento es muy engorroso. No cualquiera puede intervenir en un bosque sin haber tenido planes de manejo previo y todo, impacto ambiental, etcétera, etcétera, y inversión en hacer caminos. O sea, no es una cosa fácil, que la mayoría de la gente no conoce bien el tema, ¿eh? Lo cual está, por un lado, convengamos que está bien que esta reglamentación sea muy estricta, porque también preserva el bosque en el sentido de que para que siga habiendo trabajo, ¿no? O sea, nadie quiere destruir las fuentes de trabajo. No, precisamente está bien que sea estricta, porque eso surge del mismo ámbito de incumbencia nuestra. Claro. Pero así como es estricta, en ese caso tendría que ser estricta con la implementación o la penetración de animales exóticos dentro del bosque, caso del ciervo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos nosotros que ser estrictos en todo. Para mantener el bosque también hay que
cuidarlo, no sé si me entiendes. Sí, perfectamente. No solamente de los maderos, hay que cuidarlo de otros depredadores naturales que tiene el bosque. Ah, es así claro, es. No, no, perfectamente, porque aparte es esto, ¿no? Que lo hemos charlado con vos en más de una ocasión. ¿Quién más quiere preservar el bosque que aquel que vive de él, no? Por supuesto, eso es una cosa que cae de maduro. El madero no puede destruir el bosque, porque yo no conozco ningún madero, te lo puedo asegurar, hace mucho tiempo que conozco los maderos de la zona, ningún madero que se haya hecho millonario con el bosque, al contrario, han dejado sudor, lágrimas y familias enteras que han trabajado que no se han hecho millonarios, lamentablemente, ¿viste? No, si no acá estaría lleno de empresas madereras y todo al revés. Fíjate que extraer la lenga cuesta muchísimo, cada vez. La lenga tiene 100 kilómetros de flete, desde el lugar donde estamos hablando hasta el lugar de la aserradero. Fíjate vos todo el transporte ese de material que rinde el 50% en el mejor de los casos. El otro 50% se desperdicia porque está en mala situación, o sea, árboles con enfermedades, la mayoría tiene enfermedades, sobremaduros, ¿viste? O sea, estamos hablando de algo difícil, ¿no? Sí. ¿Te queda claro? Sí, Yo sí, puedo sí, explicarme perfecto. bien. No, no, perfecto, perfecto, realmente da gusto porque justamente por la claridad. Te agradezco muchísimo, Gogo, y esperemos que, bueno, sea un año en que esto se plantee en la idea de reactivar esta industria, ¿no? Eso hay que preguntarle o exigirle a nuestros políticos de turno, porque siempre, que en vez de pensar tanto en lo que va a venir, en la situación política, en cómo vamos a organizarnos para poder ganar la próxima elección, o para estar acá o estar allá, en fijar políticas, gobernar haciendo políticas que sean perdurables en el tiempo, ¿no es cierto? Así es, muchísimas gracias, con cariño, hasta pronto. Gracias a vos, hasta luego.